Buenas noches, es un gusto muy especial nuevamente entrar en el canal nuevamente de nuestro, de este precioso estudio. Nuevamente estamos en Mateo capítulo 6 y también pues agradecerles por este tiempo que usted se toma para poder estudiar juntos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que el Señor derrame de su bendición y nos dé el conocimiento y la luz para poder interpretar esta palabra. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio, y oremos, mis queridos hermanos, para poder darle inicio a este tema tan maravilloso. Orémosle al Señor. Padre que estás en gloria, Señor, gracias, Padre, por darnos este privilegio de poder entrar a los hogares, Señor, y aún en los lugares, tal vez negocios, Padre, donde nos están viendo, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos ese privilegio, Señor, de poder traer el mensaje, Señor, este mensaje, Dios amado, que nos confronta, Padre. Gracias, Señor del cielo, a ti sea toda la honra y toda la gloria, bendito sea el nombre del Señor. El mensaje de esta noche es, o el estudio es el de Mateo capítulo 6, verso 1, la práctica de la piedad. Y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta versión dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, y habla de una manera muy especial de no caer en esto, ya que son cosas que el ser humano muchas veces toma ciertos hábitos, pero dice: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto nos da a entender de que hagamos lo posible de estar alineados con el Señor. Por eso hasta aquí el discurso del maestro ha tenido un fuerte contenido ético. Ha demostrado que la justicia enseñada y practicada por los escribas y fariseos, lejos de sostener exigencias morales excesivamente elevadas, como opinaban algunos de sus contemporáneos, erraban a causa de su superficialidad. Ellos se conformaban con una justicia externa que no llega nunca a satisfacer a Dios. De cara a la galería práctica una ética severa que exigía un cumplimiento riguroso, aparentemente costoso, pero en la intimidad de su corazón eran egocéntricos, eran egoístas, eran soberbios y en última instancia profundamente injustos. A pesar de sus alardes de rectitud, no tenían una auténtica hambre de justicia. A pesar de creerse buenos y aceptables delante de Dios, estaban muy lejos del reino de los cielos. Por tanto, si los discípulos aspiran a ser realmente justos y entrar en el reino, tendrán que seguir otro camino diferente de la práctica por los escribas y fariseos. No tendrán que ser mejores que ellos. Mateo capítulo 5, en su versículo 20, habla: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No basta con que hagan algunas que otras buenas obras. En vano intentaban ser humanos, hacer buenas obras,
Si no es bueno en la intimidad de su afuero interior, solo puede dar buenos frutos del árbol sano. Solo pueden agradar a Dios un carácter completamente renovado y santificado. Dice en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. También habla el versículo 16 y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo que está dando a entender es de que nosotros tenemos que hacerlo de una manera, todas las cosas que nosotros hagamos, la hagamos discretamente. No tanto para que vea la gente, sino que lo vea Dios. Por lo tanto, solo pueden servir para capacitarnos para el reino de Dios, una justicia que llegue a los resortes más íntimos del ser, informando no solamente nuestras acciones externas, sino que también nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones. La ética de Jesús tiene que ver no solo con actos justos, sino con una manera de ser justa. El reino de Dios no es para los meramente buenos, sino para los perfectos. Estos respecto al capítulo 5 del verso 48. Y cuando habla el versículo 48 y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, al llegar a esta nueva sección, el discurso, Jesús habla acerca del versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es que la importancia del ser humano siempre es querer ser el halagado, querer ser siempre aplaudido, y no es eso lo que habla el Señor. El Señor está hablando de una manera sencilla, de una manera honesta, de una manera que no sea admirado por lo que hagamos por los hombres, sino que sea glorificado el Señor. Por eso dice en el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestra oración tiene que ser muy, muy secreta. Cuando Él dice que entremos a nuestro aposento y en secreto hablemos en nuestro Padre, hablemos con nuestro Padre, y Él en público nos recompensará. Ese es el deseo de Dios. También nos habla acerca del ayuno, de que el ayuno también tenemos que hacerlo. Habla acerca de lavarnos la cara, acerca de ungirnos con cremas. Usted puede tomar pues un baño y poder usted no demostrar lo que usted está haciendo, porque en esto hay algo que desagradamos a Dios. Por eso Jesús sigue hablando explícitamente de la justicia. El tema del capítulo 6 pues continúa siendo el mismo que el capítulo 5, es decir, la práctica de vuestra justicia. Existe una clara continuidad entre las dos secciones que se manifiestan también en el hecho de que Jesús siga contrastando la justicia genuina con la práctica, con los escribas y los fariseos. Esos hipócritas, oiga cómo habla Jesús a los que el maestro está a punto de denunciar. Si nosotros vemos en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, oiga, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué serio, hermanos. Muchas veces nosotros hacemos tales cosas. Muchas veces lo hacemos consciente. Y eso tenemos que tener muy claro, que eso desagrada a Dios. Pero otras veces lo hacemos inconsciente. Y eso Dios nos perdona.
pero tenemos que examinarnos cómo estamos nosotros haciendo las cosas del Señor, si lo estamos haciendo para que los hombres nos vean, si lo estamos haciendo para que la gente pues nos aplaude. No, por eso dice él que se manifiesta también en el hecho de que Jesús siga contrastando la justicia genuina con la práctica. No de los fariseos, de los escribas, esos hipócritas, a los que el maestro está a punto de denunciar. Además, se ve que en Jesús sigue manteniendo el listón alto. Todos somos capaces de hacer obras de caridad o de piedad, si pensamos que con ellas recibiremos los aplausos de los demás, pero Cristo exige las mismas entregas de dedicación cuando nadie nos ve. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que seamos sencillos, que no hagamos alarde de lo que nosotros hacemos, porque eso desagrada al Señor. El Señor, hermano, nunca Él le gustó recibir aplausos de los hombres, sino que Él vino a hacer el mensaje, ese mensaje que mandó, que vino de parte del Padre, pero Él no vino, Él pudo recibir aplausos, pero Él no vino a eso, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, además de la continuidad, también existe un claro contraste entre los dos capítulos. Para empezar, mientras que el capítulo 5 se centra en nuestra necesidad de apartarnos del mal, el 6 nos enseña positivamente a la práctica del bien. Además, ahora el énfasis recae no sobre la justicia practicada en las reacciones sociales, sino sobre la vida religiosa a la que solemos entender como la piedad, es decir, como decir sobre la práctica como la caridad, la oración, el ayuno, las cuales eran tenidas por los judíos como las 3 columnas sobre las cuales se apoyan la vida piadosa. Este desplazamiento de nuestra atención desde nuestro prójimo hacia Dios, se ve en que Jesús en el transcurso del capítulo 6 hace reverencia a nuestro Padre que está en los cielos. Nada menos que 12 veces claramente el énfasis del capítulo recae sobre la vida vivida de cara a Dios. De inmediatamente conviene señalar que solo hecho de que Jesús pueda servirse de las mismas palabras, justicia, para hablar tanto acerca de las relaciones sociales. Allá en el libro de Mateo, capítulo 5, en el versículo 20, oiga lo que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Indica que para él, la vida del hombre no puede dividirse en comportamientos, algunos de los cuales deben ser regidos por la piedad, por la justicia, y otros no, a la vida de un conjunto indivisibles en el cual absolutamente todo debe ser vivido en rectitud ante Dios. Debemos ser justos, no solo en la vida social, sino también en la vida piadosa, no solo al apartarnos del mal, sino también al abrazar positivamente la voluntad de Dios. La importancia de lo que Dios nos da a entender de que no somos nosotros el que podamos ser exaltados, sino que el exaltado es nuestro Dios todopoderoso. Él es el que nos da a nosotros el privilegio de poder hacer algunas cosas, como hacer obras sociales, pero es para la predicación del evangelio. El ayuno, la oración son elementos que nos sirvan a nosotros para el crecimiento espiritual, pero esto no debe resaltarnos. No debe resaltar nosotros mismos lo que estamos haciendo, sino que eso nos habla de ser más sencillos. Ahora nos vamos a ir a las dos alternativas del versículo 1. Jesús enuncia
aquel principio general que subsayera en toda la sección para que nuestras acciones sean realmente justas. Debemos renunciar a toda motivación turbia, a toda clase de ostentación en el ministerio, a todo motivo de jactancia y a toda búsqueda de aplausos humanos, y debemos de entender que Dios desea la verdad en lo más íntimo. Qué importancia cuando nosotros vamos a entender esto que habla el Salmo 51:6. Oiga lo que dice el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importancia es que las cosas que hacemos, las hacemos no para exaltarnos nosotros, sino que lo que hacemos nosotros, lo poco que podamos hacer, pero el Señor nos va a recompensar en público. Por eso me llama la atención que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Qué bonito es hacerlo en lo íntimo, porque sabemos que en público Dios recompensará. Pero qué feo es venir y querer exaltar lo que estoy haciendo. Quizás estoy diezmando, quizás estoy ofrendando, pero lo hacemos a manera que la gente lo vea, y eso no es desagradable delante de Dios. En otras palabras, la vida piadosa se puede entender en la práctica de dos maneras: una vivida de cara a los hombres y la otra de cara a Dios. En el primer caso, las prácticas religiosas se convierten en meras obras de teatro, realizadas con el fin de conseguir los aplausos de los demás. En el segundo, la motivación es vivir en consecuencias con el Evangelio, en integridad y sencillez de corazón, deseando la gloria de Dios o el bien del prójimo, o desenterrando toda motivación egocéntrica y todo deseo de reconocimiento humano. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho si nosotros tuviéramos esos ejemplos? Pero nuestro Señor fue sencillo, humilde, incluso cuando Él tomó una burra para poder entrar a Jerusalén. Hoy los hombres eso lo ven como algo que no tiene lógica, pero Dios pudo tomar uno de los mejores vehículos. Él pudo tomar algo bastante quizás carísimo, pero Él no tomó eso, Él tomó lo sencillo. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Cómo nos encantan los aplausos, cómo nos encanta que nos resalten, que nos exalten. Eso nos encanta porque eso es parte de la carne, eso es parte del ser humano. El ser humano siempre quiere ser reconocido, el ser humano siempre quiere ser que le aplauden, pero eso no es de parte de Dios, eso es parte ya de la carne. Deseos, reconocimientos humanos, pero qué mejor que nos reconozca el Señor, qué mejor que el Señor nos reconozca. Hay una parte de la palabra del Señor cuando habla y dice que al humilde lo mira de cerca, mas de lejos mira al orgulloso. Por eso me llama la atención cuando habla de vivir consecuencias con el Evangelio en la integridad, en la sencillez de corazón, deseando la gloria de Dios y el bien del prójimo, o desenterrando toda motivación egocéntrica, todo deseo de reconocimiento humano. Ahora bien, es muy triste que la vida del discípulo nunca sea motivado de aprobación y admiración para los demás. Si el creyente vive en consecuencias con su profesión de fe, debe ser cierto que su vecino vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Qué importante es cuando nosotros vamos a vivir para Jesús. No vamos a recibir aplausos, no vamos a recibir aplausos.
Quizás vamos a recibir críticas, porque así le hicieron al Señor. Él nunca vino a recibir aplausos. Por eso dice la palabra del Señor: bienaventurados que por mi causa os vituperen, porque de vosotros es el reino de los cielos. Mucha gente ha entendido esto muy mal. Quizás si no lo aplauden, quizás no está haciendo las cosas bien. En el Evangelio nunca es así. En el Evangelio es algo que nosotros no tenemos que recibir ciertas cosas para sentirnos bien. No, hacerlo de una manera sencilla para agradar al Señor. Porque cuando nosotros vamos a hacerlo, vamos a hacer una obra, por ejemplo, a toda la comunidad donde vivimos, los vecinos ven que nosotros estamos haciendo para un plan de evangelización, y los vecinos dicen que glorifican al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra luz está siendo alumbrada en ese lugar. Dice el Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. La importancia de hacer dentro del vecindario algo tan importante como hacer alguna obra de caridad, pero no para que seamos exaltados nosotros, sino que vea de que es el Señor el que provee para poder compartir. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo anda mal si vuestras vidas no se caracterizan por un nivel de bondad y de generosidad. Muy por encima de lo común. Si nuestros prójimos nunca hablan bien de nosotros, pero otra cosa bien diferente es hacer las cosas con el fin expreso de ganarnos sus aplausos. Nuestras acciones deben merecer la aprobación del vecindario, pero nuestra motivación debe ser la integridad, la sencillez, el sincero deseo de ayudar al prójimo, de glorificar a Dios. Una cosa es procurar conseguir que Dios sea alabado, otra es intentar obtener alabanza para nosotros mismos. Qué maravilloso nos enseña el Señor, la sencillez. La sencillez. Por eso el Señor dice en su palabra que seamos humildes de corazón, porque eso agrada al Señor. El orgullo y traer cuantas cosas para que los hombres vean, estamos nosotros siendo alabados y no el Señor. Por eso ahí en Mateo capítulo 5 verso 16, nuevamente así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que nuestra luz sea levantada. ¿Cómo vamos a levantar la luz? La luz es nuestro testimonio. Esa es la luz que nosotros estamos mostrándole al mundo, de que nosotros somos la diferencia en esta tierra. El objeto de la denuncia de Cristo no es tanto el solo hecho de recibir palabras de aprobación humana, sino la hipocresía de fingir motivaciones espirituales cuando en realidad solo nos interesa la adulación humana. Qué triste. Qué triste que todo lo que hacemos en esta tierra para recibir aplausos, y en aquel día el Señor nos va a decir que Él nunca nos conoció. Y nos va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad, porque siempre quisimos recibir nuestras aprobaciones nosotros mismos, pero nunca esperamos decir que la aprobación de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Por eso el Señor los trató de hipócritas, ejecutan sus deberes religiosos con el fin de atraer la atención de la gente. Esperan que entonces los espectadores digan, qué devotos, qué notables, piadosos son estos escribas y fariseos. Naturalmente hay que evitar una demostración pública con tal motivación. Los humanos somos una raza de los más extraños. Oímos hablar de elevados
mandatos morales, vislumbramos un poquito de la belleza genuina, de la santidad perfecta, y luego prostituimos la visión al pensar en cuánta estima nos tendrían los demás. Si nos comportáramos así, la exigencia de la perfección genuina se pierde en la meta más baja de la piedad externa. La meta de complacer al Padre se troca en su primera enana, la de complacer a los hombres. Casi parece que cuando mayor es la exigencia de la santidad, más se acrecienta la oportunidad de ser hipócrita. Los animales luchan entre sí por establecer su posición jerárquica dentro de la manada. Los hombres carnales se pisotean los unos a los otros en su afán de subir peldaños sociales y de ganar poder e influencias. Los hombres religiosos suelen ser muchos más sutiles. Utilizan los bienes espirituales para hacer avanzar su propiedad, reputación. Intentan deslumbrar a los hombres con la espiritualidad, su bondad y hasta con su humildad, y así ser tenidos por líderes destacados de la comunidad, y esconden su afán de protagonismo tras una máscara de abnegación y afabilidad. Sus buenas obras son el medio por el cual ganan puntos en las rivalidades eclesiásticas. Qué triste es cuando estamos queriendo ganar quizás algún privilegio, pero yo pago por ese privilegio. No, eso no es así, sino que la verdadera justicia es cuando nos dejamos guiar, cuando Él nos llama al servicio. Por eso no podemos nosotros hacer tantas cosas por ganarme algo que yo estoy pagando por ganarme algo, estoy dando dinero, estoy haciendo tales cosas. No. La clase de hipocresía que Cristo denuncia de los fariseos y escribas, la de tocar la trompeta antes de dar limosna. Y qué feo es eso, porque mucha gente saca el manojo de dinero delante de la gente para dar, qué bueno que lo dieran todo, sino que dan una migaja. Y eso es motivo de orgullo, y es la clase de hipocresía que Cristo denuncia en los fariseos. Los fariseos y los escribas tenían esas costumbres de hacer alarde de lo que ellos hacían. Por ejemplo, nos indigna. Sin embargo, se trata de un fenómeno universal y muy sutil. ¿Quién de nosotros conoce suficientemente su propio corazón? Nuestro corazón es frágil, nuestro corazón nos engaña. Dice que el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? Como para poder asegurar que sus motivaciones siempre son puras, y estas cuestiones es muy fácil cegarnos y engañarnos a nosotros mismos, tanto en la práctica, en la piedad, como en el ejercicio de dones espirituales. Podemos creernos libres de carnalidad y solo después de caer en la cuenta de que hemos actuado abrigando aspiraciones egocéntricas. Podemos empezar bien con auténticos deseos de glorificar a Dios o con una sincera preocupación por nuestro prójimo, y luego acabar mal por haber dado entrada a nuestro ministerio móviles interesados. ¿Cómo empezaron los Gálatas? Los Gálatas empezaron muy bien, ellos empezaron trabajando muy bien, pero después sus propios intereses, sus propios movidos por sus carnes, ellos fueron llevados nuevamente a caer nuevamente al pecado. Por eso el apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que fueron fáciles de llevar, habiendo empezado en el espíritu y están terminando en la carne? Recuerdo que después de varios años en el pastoreo de una iglesia de Barcelona, durante los cuales intenté ser fiel siempre a la palabra, a la dirección de Dios, en mi predicación empecé a ser consciente de que algo andaba mal en mí. Descubrí que sí, después de un sermón mío, no venían los hermanos a darme las gracias y a expresar el bien que habían recibido a través de él. Me sentía deprimido,
Después examinaré delante del Señor. Tuve que reconocer que a pesar de mi intención inicial de utilizar el púlpito siempre para la gloria de Dios, se había infiltrado en mí otro deseo no tan loable, el de utilizar para la gloria de mi propia reputación. Qué difícil, hermano. ¿Qué cosas nos enseñan? ¿Qué mensaje, qué enseñanza nos está dando? Muchas veces eso puede entrar en nosotros. Podemos nosotros, puede entrar ese mal en nosotros y queriendo nosotros siempre recibir aplausos de los hombres. Y si hoy a mí no me agradecieron el mensaje, pues yo me siento mal. Eso es lo que desagrada a Dios. No, si nosotros no lo hacemos para los hombres, nosotros no lo hacemos para que nos vean. Si estamos en este canal, yo estoy agradecido de estar en este canal, porque es Dios el que me puso en este lugar. Y estoy agradecido por este privilegio. Pero ¿cuál es mi meta? Es que el mensaje salga y vaya a todos los confines de la tierra. Quizás no puedo llegar donde estás tú escuchándome, viéndome. Quizás no puedo llegar a tu casa, no puedo llegar a la zona, al departamento, a la ciudad, aún a otros países. Pero por medio de este canal estoy llegando y te estoy dando a entender este mensaje, de que este mensaje es un mensaje de salvación, un mensaje que nos confronta, que no podemos vivir como vivieron estos hombres. Estos hombres querían glorias para ellos, pero se olvidaron quién era el dueño de la gloria. Y la gloria solamente es para nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el poder, a Él sea todo el reino, porque Él es digno de toda alabanza. En esta preciosa noche, yo le agradezco porque usted haya escuchado este mensaje, esta enseñanza, y espero que usted siga con este mismo mensaje. Yo le estaré dejando el tiempo a nuestro pastor Eliseo Boror. Que Dios lo bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Estamos ahí llevando el tema que tenemos por delante y es el asunto de la práctica de la piedad basado en Mateo capítulo 6. Cuando podemos observar los primeros pasos que se ha dado esta noche, encontramos que existe el peligro de todo creyente, de todo líder, de toda aquella persona que sube a un púlpito o los que manejamos un púlpito, existe el peligro de querer arrebatarle a Dios la gloria. Y yo considero que qué importante es poder continuar pensando en el tema y poder disfrutar también de todo el contenido, pero al mismo tiempo los grandes retos que tiene para nosotros en esta oportunidad. Ya lo dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como creyentes sabemos de que todo el honor, toda la gloria lo debe tener nuestro Dios. Así que qué bueno poder ir pensando en esto, y hoy está hablando en el asunto de el poder ayudar, el asunto de la limosna, y qué importante hoy poder adentrarnos en este asunto. Por lo tanto, antes de señalar con el dedo a los fariseos y escribas de aquella época, haremos bien en reconocer nuestra propia debilidad. Seguramente no haremos sonar trompetas cuando hagamos actos de caridad. Somos muchos más sofisticados en nuestra hipocresía, y esta es una gran verdad. Hay 1000 maneras más útiles en las que podemos hacer rentables para nuestro propio prestigio aquellos actos que supuestamente proceden con toda sencillez de nuestra devoción al Señor y de nuestro amor al prójimo. También cualquier ministerio cristiano se presta para esta plataforma de intereses humanos. Siempre existe la tentación de utilizar nuestra piedad para barrer para adentro y traer las cosas hacia adentro, y de convertir en medio de protagonismo
humanos los dones y servicios que Dios nos ha encomendado. Precisamente porque el peligro es real y sutil también al mismo tiempo. El Señor empieza esta sección con el imperativo cuidad, es decir, guardaos, estar en guardia, vigilad, tened mucho cuidado. Ojo, en este momento menos esperado, el maligno puede insinuar piedad, móviles impíos en cada uno de nosotros. Es muy importante para ello ir al texto. También es prescriptivo, pues, un periódico autoexamen para asegurarnos de que seguimos sirviendo al Señor con corazón limpio. Un buen chequeo que podemos hacernos es el de considerar y actuamos de la misma manera cuando nadie nos ve que cuando sabemos que otros nos miran. O dicho de otra manera, qué bueno es que en el examen usted pueda ver, ¿actuamos lo mismo cuando estamos en grupo? ¿O actuamos lo mismo cuando estamos solos? Cuando nadie nos ve. Esa es la diferencia que trata el pasaje. También oramos tanto más en privado que en público. Damos limosna cuando nadie nos ve o solo cuando vemos o vamos acompañados. Es tan intensa nuestra práctica religiosa cuando estamos lejos de nuestro lugar habitual de residencia, como cuando estamos en casa sujeto a presiones de nuestra familia, amigos, creyentes. En una palabra, vivimos y actuamos para ser vistos por los hombres o porque sabemos que Dios nos mira. Esta parte es bien importante, hermanos. No es lo mismo estar solo que acompañado. Es la idea que presenta aquí el autor. Y es más también, no es lo mismo estar en una comunidad ya conocida que en un lugar donde nadie nos conoce. Las dos maneras de practicar la piedad conducen a dos premios diferentes. Aquel que practica la piedad solo para ganar los aplausos de los demás, quizás consiga el premio de la adulación humana, o sea, el aplauso, la felicitación, este asunto. La recompensa del honor, la admiración y también la alabanza, pero no debe pensar que recibirá la aprobación de Dios, de ninguna manera. Ni siquiera cuando sus actos sean de carácter religioso, porque en el fondo jamás quiso glorificar a Dios. Su piedad nunca fue auténtica, sino una especie de teatro religioso que existe mucho en el ámbito de los que conocemos de Dios. En cambio, aquel que no actúa de cara a la galería, sino en la integridad y sencillez de corazón, quizás no reciba nunca los aplausos de sus contemporáneos, pero disfrutará de una amplia recompensa de parte de su Padre Celestial. Y yo considero que esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo de que Dios apruebe nuestros actos. En los versículos 2 al 18 de este capítulo 6, Jesús procede del principio general del versículo 1 a unos ejemplos específicos, como por ejemplo las limosnas, la oración y el ayuno. Como ya hemos dicho, todos ellos eran tenidos por muy importantes, tanto en el judaísmo como en la iglesia cristiana primitiva. Para reforzar la unidad de esta sección, el Señor emplea una misma estructura en la literatura en los tres casos. De hecho, la estructura de todo el Sermón del Monte depende de la frecuente repetición de las mismas fórmulas o las mismas frases. Y hemos visto que cada una de las bienaventuranzas del capítulo 5, 3 al 12 se ajusta a un mismo patrón, como también las 6 antítesis del capítulo 5, 21 al 48. Habéis oído que se dijo, esta es una antítesis, habéis oído
que se digo, pero yo os digo. Es la frase que utiliza. Ahora, en su enseñanza en torno a las 3 obras de piedad, Cristo emplea un claro paralelismo de lenguaje. Esto se ve en los siguientes puntos. Cada ejemplo empieza con una frase similar: cuando des limosna, cuando oréis, cuando ayunéis. Da por sentado que este es un acto que se debe hacer, pero el procedimiento y la forma como debemos hacerlo, Jesús lo amplía. Cuando oréis, cuando ayunéis, cuando deis limosna. Y a continuación vienen instrucciones en cuanto a lo que no hay que hacer, ilustradas siempre por medio de ostentosos pseudopiedad practicada por los hipócritas. En cada caso, los hipócritas son acusados de realizar su propia justicia para ser vistos o para ser alabados por los hombres. En cada caso se dicta la misma sentencia irónica: ya han recibido su recompensa completa. Verso 2, verso 5 y verso 16. Esto indica que cuando una persona está buscando su ego, está buscando los aplausos, pues esa es la recompensa, ya no hay más que dar, ¿verdad? Y es lo que está enseñando aquí. La recompensa en cuestión consiste en la efímera adulación de los espectadores. En cambio, los hipócritas no deben esperar recibir recompensa de parte de Dios, pues Él no premiará la hipocresía. Y esta parte es bien importante dentro del texto. Dios no premia la hipocresía. Sigue una frase similar que introduce también las instrucciones positivas acerca de lo que los discípulos deben hacer. Pero tú, dice, pero tú cuando des limosna, pero tú cuando ores, pero tú cuando ayunes. Entonces nos da un camino a seguir, un procedimiento. Las instrucciones positivas en cada caso versan sobre la auténtica piedad y sobre el carácter secreto de su práctica. Y cada ejemplo acaba con la misma promesa: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versos 4, 6 y 18. Qué importante, hermanos, esta frase: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay una palabra griega que es apodidomai, que significa que Dios ve todo lo que nosotros hacemos en secreto. Incluso Él aún ve nuestro pensamiento que aún no está cultivado, no ha hablado, pero ya está, ya lo ve ya. Y qué importante es eso, pensando en Dios. Y dice que Dios recompensa, paga en público. Bueno, esta es la forma como Dios trata con el creyente. Las instrucciones positivas en cada caso versan sobre la auténtica piedad y sobre el carácter secreto de su práctica. Y cada ejemplo acaba con la misma promesa: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versos 4, 6 y 18. En contraste con los aplausos de la multitud voluble y olvidadiza, esta sí es una recompensa sólida y duradera, la que da el Padre Celestial. Se trata pues de una sección tan rigurosa, estructurada, como las bienaventuranzas o las enseñanzas éticas del capítulo 5, 21 al 48. La única parte que no se ajusta a esta estructura es la digresión o ampliación del tema de la oración que ocupa los versículos 7 al 25. Así que, mis hermanos, qué importante haber hablado del tema, y seguiremos hablando sobre ello. En este capítulo 6 estamos en la introducción y esperamos seguir platicando de ella. Nos ha dado un gran gusto de poder llevarle a usted este tema de hoy, y esperamos que tanto usted como yo hayamos aprendido algo. Seguiremos aprendiendo, hay mucho que aprender, la práctica de la piedad, cómo hacerlo. Así que vamos a orar y
Que Dios nos ayude a no caer en el peligro de quitarle los méritos al que lo debe tener, y este es nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta noche tan especial que nos da de venir ante ti y llevar, Señor, el estudio de tu palabra a tu pueblo. Deseamos que tu gracia y bendición sea con cada uno de nosotros. Gracias por mi hermano que me antecedió, Señor, y oramos para que en todo tú seas glorificado. Bendiga, Señor, tu palabra en cada corazón y que pueda hacer un eco en la mente de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, en tus manos ponemos este tiempo y a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queremos decirle de que Eclesia, Pastores Unidos de San Juan Zacatepeques, les ha llevado este programa. Esperamos vernos en la próxima. Dios les bendiga y feliz noche a todos.